Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Le saludo en el amor de Cristo y estamos dando inicio entonces a este mensaje de la palabra en este día domingo 12 de enero. Vamos a buscar el mensaje en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas 14, del 8 al 17 vamos a tener la lectura. Búsquenlo con calma en sus Biblias. Entonces vamos a darle lectura a la palabra de Dios en Primera de Crónicas 14, del 8 al 17. Dice así la palabra del Señor. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David los oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Belperasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemase. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti, y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gesed. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Padre eterno, te damos gracias en este día por despertarnos con vida y salud. Te pedimos, bendito Dios, que este mensaje que ha sido leído podamos interpretarlo conforme a tu infinita sabiduría y que podamos ser de bendición para la iglesia y para todas las personas que puedan escuchar este mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar en definitiva de la completa dependencia que tenemos que tener de Dios. Amén. Ese es el mensaje de esta palabra en esta hora. La completa dependencia que tenemos que tener respecto de nuestro Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo buscar a Dios en un buen tiempo que en un mal tiempo, ¿cierto? Cuando nosotros estamos bien, muchas veces no buscamos a Dios, ¿cierto? Solamente lo buscamos cuando tenemos problemas, cuando tenemos aflicciones, enfermedades, circunstancias difíciles, ahí buscamos a Dios, pero por lo general no lo hacemos. Entonces, la palabra nos llama en esta hora, ¿cierto?, a buscar a Dios en todo tiempo. Ahora, de la palabra que leímos, ¿cierto?, el versículo 8 dice, nos relata, ¿cierto?, que David estaba enfrentando varias batallas, entre ellas, ¿cierto?, frente a los filisteos. Y los filisteos sabían que David había sido ungido rey, ¿cierto? Hace muy poco tiempo, rey de Israel. Entonces ellos sabían cuál era el momento preciso de atacar a David, porque claro, cuando David había sido nombrado recién rey, obviamente habían celebraciones, ¿cierto? A lo mejor estaban consumiendo alcohol, se estaban divirtiendo, estaban un poco descuidados, y era un momento apropiado para atacarlo, ¿cierto? De la misma manera, Satanás, el diablo, que es el enemigo de nuestras almas, conoce nuestra debilidad, ¿cierto? Conoce nuestro punto débil, conoce nuestro lado B, ¿cierto? Porque muchas veces nos mostramos de una forma, pero somos de otra. Muchas veces en la iglesia nos vemos bonitos, nos vemos muy santurrones, muy arregladitos, ¿cierto? Pero en la casa somos completamente distintos. Eh, y el diablo también conoce nuestras debilidades. Entonces, así como los filisteos sabían el momento apropiado en el cual atacar al rey David, el diablo también sabe en qué momento atacarnos a nosotros y conoce cuál es nuestro talón de Aquiles, nuestra debilidad, cuál es nuestro pecado recurrente y constantemente está tratando de atacarnos por ese lado, ¿cierto? Ahora, lo que tenemos que entender es que la dependencia a Dios nos hace fuertes, ¿cierto? Cuando nosotros oramos, ¿cierto? Que no se trata de dar a conocer frases sacramentales o tan estructuradas, ¿cierto? Sino que se trata de tener una conversación íntima con el Señor, así como nosotros conversamos con nuestro Padre carnal o con un amigo íntimo, ¿cierto? De la misma manera, Dios espera que nosotros
conversamos con Él, ¿cierto? Como buenos amigos. Y tenemos que lograr esa dependencia con el Señor, ¿verdad? Esa dependencia que nos permite, en definitiva, alcanzar esa intimidad que el Señor espera tener con cada uno de nosotros. Ahora, eso se logra con la oración, ¿cierto? Se logra también a través del ayuno. Cuando usted ayuna, cuando usted doblega su carnalidad y deja de consumir alimentos para buscar una mayor intimidad, porque cuando dejamos de consumir alimentos, nuestra carne se debilita y nuestro espíritu se fortalece, ¿cierto? Necesitamos depender más del Señor. Eh, Cuando nos congregamos también es importante, ¿cierto? Por eso que es bueno que usted busque un lugar donde se pueda congregar. Si su iglesia no tiene un lugar, manténgase firme, ¿cierto? En los caminos del Señor, mientras el Señor lo bendice con algún lugar, pero en definitiva es importante congregarse, ¿cierto? Mantenerse en contacto con los hermanos. Todo eso permite que la dependencia frente a Dios se haga más fuerte. Ahora, eh, en el versículo 5 nosotros podemos ver qué es lo que hace Dios frente al orgullo del ser humano, ¿cierto? Porque dice, eh, el versículo 5 dice, aquí está, perdón. Dice, ¿cierto? Que Dios primero, perdón, que David primero le pregunta a Dios, ¿cierto? Le pregunta a Dios qué es lo que tiene que hacer. ¿Y por qué le digo esto? Porque si usted va a Primera de Samuel, ya vamos a buscar acá el tiro, en Primera de Samuel 14, aquí nosotros podemos ver el orgullo del ser humano, principalmente por el rey Saúl, ¿cierto? Primera de Samuel, número 14. Fíjese lo que pasa con el rey Saúl. Nos habla aquí en definitiva a que el rey Saúl había dejado hace mucho tiempo eh, de depender de Dios, ¿cierto? Y se relata en esta primera de Samuel, capítulo 14, la caída del rey Saúl, ¿cierto? Que es el antecesor del rey David. ¿Por qué? Porque él había dejado de confiar en Dios, había dejado, ¿cierto?, de preguntarle todas las cosas a Dios, y eso genera una pérdida, ¿cierto?, de victoria para el cristiano en definitiva, en este caso para el rey Saúl, ¿cierto? Él pensaba que preguntarle a Dios las cosas era una pérdida de tiempo, en circunstancias que el consejo que Dios nos puede dar, ¿cierto?, cuando nosotros oramos y le pedimos dirección, es el consejo más sabio, porque Dios conoce el pasado, conoce nuestro presente y conoce también nuestro futuro, ¿cierto? No es necesario que usted vaya a un agorero, a un chamán, a un adivino o adivina para que usted le adivine el futuro, porque Dios ya tiene el control de su vida y si usted le pregunta a Dios, Dios le va a responder, ¿cierto? Ahora, si nosotros creemos que los triunfos futuros que nosotros podamos obtener son por nuestros propios medios, entonces, permítame decirle que ya estamos completamente derrotados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos engañamos creyendo que estamos bien porque tenemos un buen trabajo, o creyendo que estamos bien porque tenemos una buena salud, ¿cierto? O creyendo que estamos bien porque hemos ido cumpliendo cada uno de nuestros proyectos. Pero cada una de esas cosas, o mejor dicho, en cada una de esas cosas está la mano de Dios. En ese éxito en el trabajo, en ese vehículo a lo mejor que usted se compró, en ese proyecto cumplido, en su propia salud. Si usted se pone a pensar, haga este ejercicio, respire profundo. Eso es vivir. El aire que usted respira es por misericordia de Dios. La vida que usted tiene, el hecho de que sus neuronas funcionen, el hecho de que su corazón esté palpitando, solamente por la misericordia de Dios. Entonces, si usted cree que los triunfos futuros son por sus propios medios, entonces usted está perdiendo ya la batalla. Y muchas veces el diablo es el que nos trata de hacer entender esas cosas de esa forma. Pero Dios es el que nos va dando los triunfos y el que nos va dando, ¿cierto?, el aliento de vida para seguir adelante, ¿cierto? Ahora, el verso 9 de esta porción que leímos nos dice, ¿cierto? Dice, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim, ¿cierto? Se genera la situación para el rey David, vienen los filisteos, ¿cierto?, sobre el valle, y ahí el rey David, ¿cierto?, le pide consejo a Dios. Eso es lo que hacemos siempre, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos el problema encima, por eso yo le decía al principio, no es lo mismo buscar a Dios en buen tiempo que en mal tiempo. El ser humano, por lo general, cuando tiene el problema, cuando tiene la situación difícil, entonces
busca a Dios, ¿cierto? Busca la dependencia, busca el consejo y la dirección de parte del Señor. Como le pasó al rey David, ¿cierto? Que era un ser humano como cualquiera de nosotros. Cuando tenemos un problema encima, nosotros le oramos al Señor. Pero aquí dice el verso 10. Entonces David consultó a Dios, diciendo, ¿cierto? Subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano, ¿cierto? Esa es la respuesta. Preguntarle a Dios por cada una de las circunstancias que podamos tener. Esa es la solución que Dios nos da a través del rey David. Frente a cada situación, nosotros invocar el consejo y la presencia de Dios, ¿cierto? Ahora, David sabe de sus capacidades, ¿cierto? Él sabe que es un buen peleador, sabe que es un estratega militar, conoce su espada, conoce sus capacidades, su integridad, pero aún así, él conociendo su capacidad vencedora, él igual le pregunta a Dios, ¿cierto? Porque en 1 Corintios hay una frase muy linda que dice, 1 Corintios 4:7, después usted la puede buscar, dice, Pablo le pregunta a la congregación, ¿cierto? ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si te lo hubiesen dado? Como si no te lo hubiesen dado, perdón. ¿Se da cuenta? Entonces, todo proviene de Dios. Pablo ya le hablaba a su iglesia y les decía que toda bendición, toda cosa buena dada al hombre viene y proviene de parte de Dios, ¿cierto? Ahora, toda virtud, todo talento, toda ventaja, toda capacidad que usted pueda tener es de parte del Señor, ¿cierto? Eso le tiene que quedar muy claro. Y por eso nosotros tenemos que ser agradecidos de Dios, ¿cierto? Ahora, eh, el versículo 11 y el versículo 12 nos habla, ¿cierto?, de que David logra vencer a los filisteos, ¿cierto? Y los filisteos abandonan a sus dioses. Y eso pasa precisamente porque David escuchó la voz de Dios, ¿cierto? No escuchó la voz del mundo, ni escuchó la voz del diablo, ni escuchó su propia voz, solamente escuchó la voz de Dios que le dijo de qué manera tenía que actuar, ¿cierto? Eso está en el versículo 11 y el versículo 2. Y en el versículo 13 pasa algo extraordinario porque resulta que los filisteos, aun cuando fueron vencidos por el rey David, vuelven a atacar, ¿cierto? Pero ahora buscan una estrategia distinta, ¿cierto? Buscan una estrategia distinta eh, porque, porque ya sabían que no podían atacar de frente porque el rey David ya los estaba esperando, ¿cierto? Entonces, aquí hay una enseñanza muy importante. El triunfo que tú obtengas hoy no te garantiza el triunfo de mañana, porque siempre las circunstancias van a cambiar, los momentos van a cambiar, los lugares y las personas a las cuales te vas a tener que enfrentar van cambiando. Por lo tanto, en cada circunstancia tenemos que preguntarle a Dios, aun cuando el problema sea el mismo, hay algunas cosas que van a cambiar. Por lo tanto, siempre y frente a cada situación, tenemos que preguntarle al Señor, ¿cierto? Por eso el versículo 11 y el 12 nos habla, ¿cierto?, de que los filisteos abandonaron a sus dioses al ser vencidos por el rey David. Y el versículo 13 nos hablaba de que los filisteos vuelven a atacar, ¿cierto? Pero lo hacen de otra manera. Ahora, en el verso 14, David vuelve a preguntarle a Dios, ¿cierto? Dice, versículo 14, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Se da cuenta, Dios le entrega una estrategia a David completamente distinta. Así como nosotros tenemos que buscar el consejo de Dios, David lo hace, ¿cierto? Y logra obtener una estrategia militar distinta para enfrentarse a los filisteos, ¿cierto? Y en ese versículo 15, Dios le da instrucciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente si nosotros escuchamos la dirección y las instrucciones de Dios, aun cuando nuestros cálculos digan otra cosa, nosotros vamos a obtener la victoria, ¿cierto? Usted puede estar pensando hacer algo en su vida, tiene todo planificado, todo proyectado, ya sacó la calculadora, sumó, restó, multiplicó, dividió, ¿cierto? Pero Dios tiene otra cosa preparada, tiene otro destino para usted, tiene otro propósito y por lo tanto usted tiene que entregarse a la voluntad de Dios, ¿cierto? Lo que Dios tenga preparado para usted es la voluntad buena y perfecta de parte de Dios. Dios nunca se equivoca. Frente a cada situación, frente a cada circunstancia, Dios sabe cuál es la respuesta y lo que tiene que hacer de manera correcta para no equivocarse, ¿cierto? Ahora, eh, por eso Dios le da instrucciones a David en ese momento y David, a pesar de que las circunstancias eran distintas, logra vencer a los filisteos en este segundo ataque, ¿cierto? Ahora, voy a buscar un salmo que me gusta mucho
que lo escribió el rey David, y aquí en este salmo, que es el Salmo 27, se refleja todo lo que yo estoy diciendo. No sabía usted que los salmos, la gran mayoría de los salmos fueron escritos por David. Son distintas etapas de su vida, ¿cierto? Y en este salmo él expresa todo esto que yo le estoy hablando acerca de la dependencia de Dios, ¿cierto? Fíjese lo que dice el Salmo 27, ¿cierto? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Cierto? Entonces ahí Jehová está entregando esa tranquilidad, esa seguridad en el corazón del rey David, ¿cierto? Y el rey David además está reflejando que él se siente seguro porque Jehová es su luz y su salvación. Está muy relacionado con lo que estábamos leyendo recién. Después dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién era atemorizarme? O sea, el rey David no tenía temor en ninguna persona, ¿cierto? No tenía temor en ninguna cosa, porque finalmente estaba obteniendo el favor de Dios por confiar en él. Miren lo que dice. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Se da cuenta? Este salmo fue escrito precisamente en estas circunstancias, en una circunstancia de guerra, de lucha, de prueba, de batalla que estaba enfrentando el rey David, ¿cierto? Entonces él dice, cuando se juntaron contra mí, finalmente, por confiar en Dios, los enemigos tropezaron y cayeron. Después dice, aunque un ejército acampe contra mí, y el rey David, obviamente que tenía la autoridad para hablar de enfrentarse a un ejército, porque vivió muchas batallas, ¿cierto? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, ¿cierto? Siempre confiando en la misericordia de Dios, ¿cierto? En que Dios tiene el control. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. ¿Se da cuenta? El rey David tenía una confianza plena y completa en nuestro Dios. Así que este es el llamado en esta hora, estimado hermano, estimada persona que escucha. Si tú conoces a Cristo, síguete fortaleciendo. Si ya te has entregado a Cristo, síguete fortaleciendo en su palabra. Que Dios te tome de las manos, que te levante los brazos para seguir en esta batalla hasta que Cristo vuelva. Y si tú no conoces al Señor, te invito en esta hora a aceptarle como tu Señor. No es necesario que andes haciendo obras o que seas tan bueno, porque el único bueno, el único santo es el Señor. El único que vino a este mundo, que nunca pecó y que cumplió la ley a la perfección. Dios solamente te llama a aceptarlo, a arrepentirte de tu maldad, doblegar tu espíritu frente a Dios en la intimidad de tu hogar, pedirle perdón por la vida que has llevado hasta ahora y aceptarle como tu Señor en una simple oración. Si tienes esa necesidad, busca a Dios. Escríbeme un mensaje o busca una iglesia donde se predique la sana doctrina cerca de tu casa y busca seguir a Cristo. Es el camino más maravilloso que el ser humano puede seguir. Amén. Que Dios te bendiga. Este es el mensaje y oremos al Señor. Padre eterno, te damos las gracias por este mensaje, Señor. Gracias por, a pesar de las circunstancias y de todas las situaciones, poder ser luz en las tinieblas a través de las redes sociales, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a seguir adelante. Fortalécenos, danos ese aliento que necesitamos y ayúdanos a perseverar, Señor. Te pido en esta hora la oración por el hermano Esteban, la hermana Cecilia y Gonzalo que están viajando, Señor. Protégelos, Señor, en la ida y en su regreso, que puedan estar con su familia y gozarse con sus familiares, Señor. Te pido por el hermano Jorge, por la hermana, eh, por su esposa, Señor, que tú los cuides también, que tú te sigas glorificando en estos hermanos, Señor, sola para tu gloria, bendito Rey. Te pido, Padre, por la hermana Clarita, por su familia, por mi esposa, por mis hijos y por todas las personas que han pasado por nuestra iglesia y las que van a llegar también, Señor. Que tú nos protejas, nos bendiga y nos regales una semana que viene ahora llena de bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mi hermano, que Dios le bendiga y nos encontramos el día de mañana en la reunión de oración con la ayuda del Señor. Que tenga un lindo domingo. Amén.